¿Qué es? Causas, síntomas, prevención, tipos, diagnósticos, tratamientos. Otros datos. ¿Qué es? La tripanosomiasis africana humana, conocida como la enfermedad del sueño, es una de las enfermedades tropicales desatendidas u olvidadas. Estas afecciones son aquellas que afectan a las poblaciones que viven en la pobreza extrema, como el Chagas, el Kala-Azar, leishmaniasis cutánea o visceral, o el chikungunya. Según comenta Carolina Nanclares, especialista en enfermedades tropicales desatendidas de Médicos Sin Frontera, MSF, es una enfermedad causada por un parásito y transmitida por un vector, la mosca TSE con acento agudo. La enfermedad del sueño se circunscribe a zonas muy específicas y es endémica en unos 36 países de África. La República Democrática del Congo es el país africano con mayor número de casos, aunque también tiene gran frecuencia la República Centroafricana, Angola y Sudán, entre otras. Según la Organización Mundial de la Salud, aunque el insecto, la mosca TSE con acento agudo, habita en otras regiones del África subsahariana, la enfermedad del sueño no se produce en todas por causas que no se conocen. Causas. La enfermedad se produce por la picadura de la mosca TSE con acento agudo infectada por un parásito del género Trypanosoma. El insecto puede infectarse bien al picar a otras personas o a animales que albergan parásitos patógenos humanos, según la OMS. Se trata, dicen Nanclares, de una enfermedad con una progresión muy lenta, y más frecuente en las poblaciones que viven en zonas remotas y rurales, y trabajan en el campo, o se dedican a la pesca, la ganadería o la caza. Aunque lo habitual es que la transmisión se produzca por la picadura de la mosca TSE con acento agudo, la OMS también establece otras vías de infección. Transmisión vertical. Se transmite de madre a hijo durante el embarazo, ya que el parásito puede atravesar la placenta e infectar al feto. Transmisión por otros insectos hematófagos. La alimentación proviene de la sangre. Pinchazos accidentales con agujas contaminadas en laboratorio o por transfusiones con sangre contaminada con el parásito. Contacto sexual. Según el informe Superando el Olvido que publicó Médicos Sin Frontera a principios de 2021, solo en 1901 se calcula que murieron 500.000 de personas en la cuenca del río Congo a causa de la enfermedad. Hoy, después de varias intervenciones de gran éxito y de avances en su tratamiento, la enfermedad del sueño va por buen camino para la eliminación mundial, con menos de 1,000 casos reportados en 2019. Síntomas. Una vez que el parásito infecta al ser humano pueden producirse diferentes síntomas en función del estadio en que se encuentre la infección. Primera etapa de la enfermedad del sueño. Nanclares explica que en la primera etapa de la enfermedad del sueño se produce una diseminación del parásito por la sangre, los tejidos subcutáneos y por los ganglios linfáticos. Produce en este momento síntomas generales muy inespecíficos, como pueden ser fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, en ocasiones inflamaciones de los ganglios linfáticos, picores. Esta etapa puede prolongarse en el tiempo, incluso meses y años. Esto provoca que el diagnóstico sea muy complicado por esos síntomas tan inespecíficos. Difícilmente se llega al diagnóstico en esta etapa, añaden Nanclares. Segunda etapa de la enfermedad del sueño. En la segunda fase de la tripanosomiasis africana humana, el parásito invade el sistema nervioso central y la enfermedad se hace más aparente con la aparición de síntomas psiquiátricos: agresividad, desinhibición, alteraciones del comportamiento, confusión, problemas de coordinación y la alteración en el ritmo sueño y vigilia, comentan Nanclares. Este último síntoma, que afecta a los ciclos del sueño, es el que da nombre a la enfermedad del sueño, y produce que la persona tenga insomnio durante la noche y mucha somnolencia durante el día. Si la persona con enfermedad del sueño no recibe tratamiento en esta segunda fase, la enfermedad es letal y produce la muerte. Pero también, iniciar el tratamiento de forma tardía puede dejar secuelas, aun cuando se cure la enfermedad, añaden Nanclares. Prevención.
La enfermedad del sueño se produce mayoritariamente en las zonas agrícolas y en las riberas de los ríos de zonas remotas del África subsahariana, lo que complica su prevención con medidas de control vectorial, es decir, de la población de moscas que transmite la infección. En este sentido, dicen Anclares, que son de utilidad algunas intervenciones con el uso de trampas, pero requieren muchísimos recursos para poder implantarlas con impacto. El uso de mosquiteras durante la noche, como se recomienda en otras enfermedades transmitidas por insectos, no es útil, ya que no se produce la interacción con el vector, la mosca TSE con acento agudo, durante la noche. A nivel individual, se puede recomendar el uso de ropa fresca de colores claros y que cubra los brazos y las piernas. Pero, de nuevo, es una medida difícil de cumplir por las condiciones en las que vive la población de estas zonas agrícolas y remotas africanas. Tipos. La enfermedad del sueño o tripanosomiasis africana humana se clasifica en dos tipos que se producen en distintas zonas geográficas según el tipo de parásito que las produzca. Trypanosoma brucei gambiense. El 98% de los casos de enfermedad del sueño están causados por este parásito presente en África Central y Occidental. Trypanosoma brucei rhodesiense. Este parásito se encuentra en África Oriental y del Sur. Según la OMS, existe otro tipo de tripanosomiasis, pero transmitida por otro vector, insecto, denominada tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas. Diagnóstico. El diagnóstico de la enfermedad del sueño conlleva una gran dificultad ya que se requiere personal formado e instrumental específico, algo que escasea en las zonas de pobreza extrema y difícil acceso, complicadas además por los conflictos, en las que se produce habitualmente la enfermedad. En los últimos años MSF y otras entidades han acudido a estas zonas remotas para hacer un examen sistemático de la población con el objetivo de reducir la prevalencia de la enfermedad y la transmisión al disminuir el reservorio humano en que se localiza el parásito. Estas acciones han permitido que se haya reducido el número de casos. Pero siempre existe la amenaza de la reemergencia, porque cuando la prevalencia va bajando uno tiende a olvidarse de ese diagnóstico diferencial y las actividades de prevención bajan. En un contexto de invisibilidad y desplazamiento en estas zonas, como ocurre en República Democrática del Congo y en la República Centroafricana, todo eso es una amenaza a este progreso, dicen Anclares. De ahí la necesidad de invertir en investigación y desarrollo, I+D, para poder contar con mejores métodos para diagnosticar la enfermedad del sueño y para tratarla. 3 pasos para diagnosticar. Por tanto, en primer lugar lo más importante, es que los profesionales sanitarios tengan una alta sensibilidad hacia la enfermedad del sueño para poder pensar en ella cuando una persona presenta los síntomas inespecíficos de la infección. Fiebre que no responde al tratamiento, dolor de cabeza, dolor muscular, e inflamación de ganglios linfáticos. Estos signos pueden confundirse con otras enfermedades como la malaria, o las fiebres tifoideas, entre otras. Se deja la tripanosomiasis como un último diagnóstico. Eso hace que, en general, se tienda a diagnosticar de forma pasiva en la segunda fase, explican Anclares. El diagnóstico de la tripanosomiasis africana consta de 3 pasos. El primero es el cribado, estrategia que trata de buscar a personas con una enfermedad aunque no tengan síntomas con la realización de un test reactivo rápido de anticuerpos y la exploración física para determinar si hay ganglios inflamados. No es una prueba que permita directamente confirmar. Por eso requiere varios pasos. Si da positivo hace falta la confirmación de que el parásito está presente en distintos líquidos corporales. Por eso todas estas pruebas son bastante complejas y requieren equipos especializados. En segundo lugar, si el test ofrece un positivo se realiza una punción ganglionar que debe analizarse al microscopio. El tercer escalón del tratamiento pasa por la punción lumbar para analizar el líquido cefalorraquídeo. Es todo un proceso complejo de búsqueda del parásito en los distintos líquidos corporales para tratar de confirmar la infección, apuntan Anclares. Tratamientos. La terapia de la enfermedad del sueño debe realizarse cuanto antes, para evitar que progrese y el parásito invada el sistema nervioso central.
En la actualidad, en la primera fase de la enfermedad se utiliza pentamidina administrado por vía intramuscular durante 7 días. El paciente no necesita ingreso hospitalario. Para tratar la segunda fase de la enfermedad, Nanclares explica que, durante décadas se utilizó melarsoprol para los 2 tipos de enfermedad del sueño, un derivado del arsénico, que tenía muchísimos efectos adversos e incluso mortalidad asociada a su uso. Desde la OMS explican que se recomienda en la actualidad su uso para la infección por Trypanosoma brucei rhodesiense. A partir de los años 90, aparece una alternativa al melarsoprol, la eflornitina, pero era un tratamiento que requería 4 inyecciones por día, durante 2 semanas. Eran tratamientos muy complejos, ya que requerían hospitalizaciones prolongadas y también con efectos secundarios asociados, recuerdan Nanclares. A finales de la primera década de los 2000 se comenzó a utilizar un tratamiento combinado oral de nifurtimox, que se utiliza para la enfermedad de Chagas y eflortinina. Aunque esta terapia permitió reducir el número de inyecciones por día y la duración del tratamiento, su aplicación era aún de 10 días, comentan Nanclares. En 2018 se aprobó el uso de dexametasona por vía oral durante 10 días. Se puede utilizar en las 2 fases de la enfermedad, lo que, de alguna forma, reduce la necesidad de las punciones lumbares sistemáticas que eran necesarias para estadificar la enfermedad. No obstante, para los casos más avanzados la efectividad de este tratamiento no es tan buena y tenemos que continuar con el otro tratamiento de nifurtimox y eflortinina, concluyen Nanclares. Otros datos. El control de la enfermedad del sueño pasa por la aplicación de 2 estrategias. Control del vector. Reducir el reservorio de la enfermedad, es decir, de humanos infectados. La experta en enfermedades tropicales desatendidas de Médicos Sin Frontera añade que el hecho de que la enfermedad tenga una progresión muy lenta o sin síntomas durante meses e incluso años, hace que el reservorio continúe. Para intentar disminuir eso, las estrategias de control se basaban básicamente en una búsqueda activa de cribado a nivel poblacional y la búsqueda de casos en esas primeras fases. ¿Qué es? La tripanosomiasis africana humana, conocida como la enfermedad del sueño, es una de las enfermedades tropicales desatendidas u olvidadas. Estas afecciones son aquellas que afectan a las poblaciones que viven en la pobreza extrema, como el Chagas, el Kala-Azar, leishmaniasis cutánea o visceral, o el chikungunya. Según comenta Carolina Nanclares, especialista en enfermedades tropicales desatendidas de Médicos Sin Frontera, MSF, es una enfermedad causada por un parásito y transmitida por un vector, la mosca TSE con acento agudo. La enfermedad del sueño se circunscribe a zonas muy específicas y es endémica en unos 36 países de África. La República Democrática del Congo es el país africano con mayor número de casos, aunque también tiene gran frecuencia la República Centroafricana, Angola y Sudán, entre otras. Según la Organización Mundial de la Salud, aunque el insecto, la mosca TSE con acento agudo, habita en otras regiones del África subsahariana, la enfermedad del sueño no se produce en todas por causas que no se conocen. Causas. La enfermedad se produce por la picadura de la mosca TSE con acento agudo infectada por un parásito del género Trypanosoma. El insecto puede infectarse bien al picar a otras personas o a animales que albergan parásitos patógenos humanos, según la OMS. Se trata, dicen Nanclares, de una enfermedad con una progresión muy lenta, y más frecuente en las poblaciones que viven en zonas remotas y rurales, y trabajan en el campo, o se dedican a la pesca, la ganadería o la caza. Aunque lo habitual es que la transmisión se produzca por la picadura de la mosca TSE con acento agudo, la OMS también establece otras vías de infección. Transmisión vertical. Se transmite de madre a hijo durante el embarazo, ya que el parásito puede atravesar la placenta e infectar al feto. Transmisión por otros insectos hematófagos. La alimentación proviene de la sangre. Pinchazos accidentales con agujas contaminadas en laboratorio o por transfusiones con sangre contaminada con el parásito. Contacto sexual. Según el informe Superando el Olvido que publicó Médicos Sin Frontera a principios de 2021,
Solo en 1901 se calcula que murieron 500.000 de personas en la cuenca del río Congo a causa de la enfermedad. Hoy, después de varias intervenciones de gran éxito y de avances en su tratamiento, la enfermedad del sueño va por buen camino para la eliminación mundial, con menos de 1,000 casos reportados en 2019. Síntomas. Una vez que el parásito infecta al ser humano pueden producirse diferentes síntomas en función del estadio en que se encuentre la infección. Primera etapa de la enfermedad del sueño. Nanclares explica que en la primera etapa de la enfermedad del sueño se produce una diseminación del parásito por la sangre, los tejidos subcutáneos y por los ganglios linfáticos. Produce en este momento síntomas generales muy inespecíficos, como pueden ser fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, en ocasiones inflamaciones de los ganglios linfáticos, picores. Esta etapa puede prolongarse en el tiempo, incluso meses y años. Esto provoca que el diagnóstico sea muy complicado por esos síntomas tan inespecíficos. Difícilmente se llega al diagnóstico en esta etapa, añaden Nanclares. Segunda etapa de la enfermedad del sueño. En la segunda fase de la tripanosomiasis africana humana, el parásito invade el sistema nervioso central y la enfermedad se hace más aparente con la aparición de síntomas psiquiátricos: agresividad, desinhibición, alteraciones del comportamiento, confusión, problemas de coordinación y la alteración en el ritmo sueño y vigilia, comentan Nanclares. Este último síntoma, que afecta a los ciclos del sueño, es el que da nombre a la enfermedad del sueño, y produce que la persona tenga insomnio durante la noche y mucha somnolencia durante el día. Si la persona con enfermedad del sueño no recibe tratamiento en esta segunda fase, la enfermedad es letal y produce la muerte. Pero también, iniciar el tratamiento de forma tardía puede dejar secuelas, aun cuando se cure la enfermedad, añaden Nanclares. Prevención. La enfermedad del sueño se produce mayoritariamente en las zonas agrícolas y en las riberas de los ríos de zonas remotas del África subsahariana, lo que complica su prevención con medidas de control vectorial, es decir, de la población de moscas que transmite la infección. En este sentido, dicen Nanclares, que son de utilidad algunas intervenciones con el uso de trampas, pero requieren muchísimos recursos para poder implantarlas con impacto. El uso de mosquiteras durante la noche, como se recomienda en otras enfermedades transmitidas por insectos, no es útil, ya que no se produce la interacción con el vector, la mosca TSE con acento agudo, durante la noche. A nivel individual, se puede recomendar el uso de ropa fresca de colores claros y que cubra los brazos y las piernas. Pero, de nuevo, es una medida difícil de cumplir por las condiciones en las que vive la población de estas zonas agrícolas y remotas africanas. Tipos. La enfermedad del sueño o tripanosomiasis africana humana se clasifica en dos tipos que se producen en distintas zonas geográficas según el tipo de parásito que las produzca. Trypanosoma brucei gambiense. El 98% de los casos de enfermedad del sueño están causados por este parásito presente en África Central y Occidental. Trypanosoma brucei rhodesiense. Este parásito se encuentra en África Oriental y del Sur. Según la OMS, existe otro tipo de tripanosomiasis, pero transmitida por otro vector, insecto, denominada tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas. Diagnóstico. El diagnóstico de la enfermedad del sueño conlleva una gran dificultad ya que se requiere personal formado e instrumental específico, algo que escasea en las zonas de pobreza extrema y difícil acceso, complicadas además por los conflictos, en las que se produce habitualmente la enfermedad. En los últimos años MSF y otras entidades han acudido a estas zonas remotas para hacer un examen sistemático de la población con el objetivo de reducir la prevalencia de la enfermedad y la transmisión al disminuir el reservorio humano en que se localiza el parásito. Estas acciones han permitido que se haya reducido el número de casos. Pero siempre existe la amenaza de la reemergencia, porque cuando la prevalencia va bajando uno tiende a olvidarse de ese diagnóstico diferencial y las actividades de prevención bajan. En un contexto de invisibilidad y desplazamiento en estas zonas, como ocurre en República Democrática del Congo y en la República Centroafricana,
Todo eso es una amenaza a este progreso, dicen Anclares. De ahí la necesidad de invertir en investigación y desarrollo, I+D, para poder contar con mejores métodos para diagnosticar la enfermedad del sueño y para tratarla. 3 pasos para diagnosticar. Por tanto, en primer lugar, lo más importante es que los profesionales sanitarios tengan una alta sensibilidad hacia la enfermedad del sueño para poder pensar en ella cuando una persona presenta los síntomas inespecíficos de la infección: fiebre que no responde al tratamiento, dolor de cabeza, dolor muscular, e inflamación de ganglios linfáticos. Estos signos pueden confundirse con otras enfermedades como la malaria, o las fiebres tifoideas, entre otras. Se deja la tripanosomiasis como un último diagnóstico. Eso hace que, en general, se tienda a diagnosticar de forma pasiva en la segunda fase, explican Anclares. El diagnóstico de la tripanosomiasis africana consta de 3 pasos. El primero es el cribado, estrategia que trata de buscar a personas con una enfermedad aunque no tengan síntomas, con la realización de un test reactivo rápido de anticuerpos y la exploración física para determinar si hay ganglios inflamados. No es una prueba que permita directamente confirmar. Por eso requiere varios pasos. Si da positivo, hace falta la confirmación de que el parásito está presente en distintos líquidos corporales. Por eso todas estas pruebas son bastante complejas y requieren equipos especializados. En segundo lugar, si el test ofrece un positivo, se realiza una punción ganglionar que debe analizarse al microscopio. El tercer escalón del tratamiento pasa por la punción lumbar para analizar el líquido cefalorraquídeo. Es todo un proceso complejo de búsqueda del parásito en los distintos líquidos corporales para tratar de confirmar la infección, apuntan Anclares. Tratamientos. La terapia de la enfermedad del sueño debe realizarse cuanto antes, para evitar que progrese y el parásito invada el sistema nervioso central. En la actualidad, en la primera fase de la enfermedad se utiliza pentamidina administrado por vía intramuscular durante 7 días. El paciente no necesita ingreso hospitalario. Para tratar la segunda fase de la enfermedad, Anclares explica que, durante décadas se utilizó melarsoprol para los 2 tipos de enfermedad del sueño, un derivado del arsénico, que tenía muchísimos efectos adversos e incluso mortalidad asociada a su uso. Desde la OMS explican que se recomienda en la actualidad su uso para la infección por Trypanosoma brucei rhodesiense. A partir de los años 90, aparece una alternativa al melarsoprol, la eflornitina, pero era un tratamiento que requería 4 inyecciones por día, durante 2 semanas. Eran tratamientos muy complejos, ya que requerían hospitalizaciones prolongadas y también con efectos secundarios asociados, recuerdan Anclares. A finales de la primera década de los 2000 se comenzó a utilizar un tratamiento combinado oral de nifurtimox, que se utiliza para la enfermedad de Chagas, y eflortinina. Aunque esta terapia permitió reducir el número de inyecciones por día y la duración del tratamiento, su aplicación era aún de 10 días, comentan Anclares. En 2018 se aprobó el uso de dexametasona por vía oral durante 10 días. Se puede utilizar en las 2 fases de la enfermedad, lo que, de alguna forma, reduce la necesidad de las punciones lumbares sistemáticas que eran necesarias para estadificar la enfermedad. No obstante, para los casos más avanzados la efectividad de este tratamiento no es tan buena y tenemos que continuar con el otro tratamiento de nifurtimox y eflortinina, concluyen Anclares. Otros datos. El control de la enfermedad del sueño pasa por la aplicación de 2 estrategias. Control del vector. Reducir el reservorio de la enfermedad, es decir, de humanos infectados. La experta en enfermedades tropicales desatendidas de Médicos Sin Frontera añade que el hecho de que la enfermedad tenga una progresión muy lenta o sin síntomas durante meses e incluso años, hace que el reservorio continúe. Para intentar disminuir eso, las estrategias de control se basaban básicamente en una búsqueda activa de cribado a nivel poblacional y la búsqueda de casos en esas primeras fases.